La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Hola niños, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien, espero que estén contentos de venir a aprender del Señor, a aprender de su palabra. Y vamos primero a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, por lo que Él ha hecho, por lo que va a hacer. ¿Listo? Señor Dios, Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos a venir, a adorarte, a exaltarte. Gracias, Señor, porque nos permites venir a aprender de ti, de lo que tienes preparado para hoy, para los niños, Señor. Ayúdame a mí a ser el instrumento que tú quieres, Señor, para enseñarles a ellos. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a cantar unos cantos al Señor. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el amor de Dios. ¿Listo? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Bueno, y vamos con el arca de Noé. ¿Listo? Como el arca de Noé sobre las aguas se mecía con el soplo de los vientos, los que en ellos muy contentos se encontraban alababan el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran emoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigos, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Qué hermoso
hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigos, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador, como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía con el soplo de los vientos, los que en ellos muy contentos se encontraban, alababan el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran emoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigos, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso el perfecto amor. Amigos, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Bueno, como el Señor es nuestro Salvador, y después de haber cantado estos hermosos himnos, vamos a recoger la ofrenda y vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, te damos muchas gracias por los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, por enseñarnos a dar de lo que tú nos has dado, Señor, a dar de lo que tú nos bendices. Gracias por bendecirnos, por bendecir a nuestros padres, porque por medio de ellos, Señor, tú nos sustentas. Gracias, Señor, por estas ofrendas. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así tenemos la ofrenda en el carrito. Listo. Bueno, niños, ahora vamos a ver un tema que hemos estado viendo, y vamos a seguirlo desarrollando, y el tema es sobre unos personajes muy importantes de la Biblia. ¿Listo? Vamos a ver esos personajes importantísimos de la palabra, como todos los personajes muy importantes, pero que Dios quiere enseñarnos hoy a través de esta historia. Resulta que habían dos hermanos, y ellos nacieron de un hombre que Dios había elegido, ¿sí? ¿Se acuerdan que en clases pasadas veíamos, o en días pasados veíamos, que Dios había elegido a Abraham? O ya nos han contado que Dios eligió a Abraham. ¿Para qué? Para formar de él un pueblo, una nación. Entonces Dios lo eligió a él, pero él era muy anciano y no podía tener hijos. Entonces Dios le prometió que le iba a dar hijos. Entonces él creyó a Dios, creyó que Dios le iba a dar hijos. ¿Y cómo se llamaba el hijo de Abraham? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, se llamaba Isaac, ¿cierto? Se llamaba Isaac. Pero entonces, ¿qué pasó? Resulta que Isaac pues también tuvo sus hijos, y para ser más específico, tuvo 2 hijos. ¿Alguien sabe cómo se llamaban esos hijos? Muy bien, Jacob y Esaú. Hoy vamos a hablar de Jacob y Esaú. Dos hermanos. Bueno, entonces vamos a hablar de estos dos personajes, y
vamos a hablar cuando ya estaban un poquito más grandecitos, o sea, ya habían crecido, ya estaban grandecitos, ya los dos eran unos adultos. Entonces, como se acostumbraba en esa época, el padre hacía lo que es bendecía a su hijo mayor y le daba pues como la primogenitura. Eso es como una herencia, ¿sí? Entonces era una cosa muy importante para ellos en esa época, que el hijo mayor siempre era el que obtenía la bendición de su padre, ¿sí? Entonces, esta historia que vamos a ver hoy está en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Y si ustedes pueden ver, hay dos rostros, ¿cierto? Uno de Jacob y otro de Esaú. Entonces, ahorita vamos a ver por qué tienen esa carita, ¿listo? Les voy a contar la historia, les voy a contar lo que dice en Génesis 27. Resulta que cuando Isaac, que es el papá de ellos dos, de Jacob y de Esaú, cuando Isaac envejeció, o sea, cuando ya estaba viejito, ya estaba senil, ella se dio cuenta que tenía que darle la herencia a uno de sus hijos. Y el hijo mayor, ahí vienen quién era. Era Esaú. Muy bien. A pesar de que los dos eran mellizos, ustedes saben quiénes son los mellizos, ¿cierto? Los mellizos son esas personas que nacen al mismo tiempo porque están en la barriguita de la mamá al mismo tiempo. Entonces, el primero que nació fue Esaú. Pero entonces, Esaú, aunque era el mayor, él años atrás le había dicho a su hermano, le había vendido a su hermano su primogenitura porque por un plato de lentejas, porque tenía mucha hambre. Entonces su hermano hizo de comer y él le prometió a su hermano que le iba a dar la primogenitura. O sea, Esaú le había prometido a Jacob que le iba a dar la primogenitura si le daba de esa comida. Entonces, claro, Jacob inmediatamente dijo, listo, yo te hago la comida y pues me da la primogenitura. Entonces pasaron los años y ya llegó el momento en el que su papá, Isaac, ya cuando estaba viejito, ya estaba así, viejito, ya caminaba lento y además estaba cieguito, ¿sí? Ya estaba ciego. Entonces, ya estaba muy cieguito, entonces no podía ver y no podía distinguirlos. Entonces, ¿cómo les parece que le dijo a Esaú? Le dijo a Esaú que fuera y cazara algo para él y se lo cocinara. Que apenas él fuera y cazara, porque Esaú era cazador, el mayorcito era cazador. Entonces le dijo que fuera y cazara algo y se lo trajera y le cocinara para que él, o sea, el papá, o sea, Isaac, pudiera bendecir a su hijo Esaú. ¿Y cómo les parece? Entonces, vamos a hablar un poquito entonces de Esaú. Esaú vendió su primogenitura. ¿Listo? Vamos a ponerle acá a Esaú. Vendió su primogenitura. Entonces, como les digo, Isaac le dijo a Esaú que se fuera y que le cazara algo y se lo cocinara y se lo diera, y cuando volviera, entonces él le daba su bendición. Pero Rebeca, la mamá de los dos, de Jacob y Esaú, estaba escuchando. ¿Y cómo les parece? En esa escuchada, como su hijo favorito era Jacob, entonces ella fue inmediatamente corriendo y le dijo a Jacob, le dijo que por qué no luchaba él por esa primogenitura. Imagínense eso. Entonces
Imagínense que Esaú se fue al campo pues a buscar lo que su papá le había dicho, y Rebeca se fue a decirle a Jacob que fuera él y le llevara a su padre lo que había pedido. Entonces miren lo que empieza a pasar. Entonces Jacob, en vez de haberle dicho, no mamá, no hagamos así, mira que eso es contra Dios, eso a él le molesta, eso es un engaño, eso puede engañar a mi papá. No. ¿Saben qué dijo? Que sí, que listo, que él entonces iba a ir a coger un pedazo pues de lo que ya tenían en la casa, iba a hacer un guisado e iba a ir a presentárselo al papá. Pero él pensó en una cosa muy, muy crucial, y era que el hermano de él era todo velludito, era así todo velludito y tenía pelitos acá, como ustedes los ven acá. Miren que Jacob era como más lampiñito y Esaú era como más barbudito, era más cabelludito. Entonces, así como, pero los dos pues muy varoniles, pero Esaú sí tenía mucho pelo en la cara y en los brazos, y bueno, entonces los dos, pues entonces Jacob lo que hizo fue que le dijo a la mamá, pero que de pronto el papá se daba cuenta por esa razón, porque él era velludito, entonces cuando lo fuera a tocar, pues él se iba a dar cuenta que no era tan velludito como su hermano. Entonces la mamá, él ya quería engañar a su papá. Recuerden que su papá estaba casi sequito así, entonces él de todas formas quería engañarlo. Lo que pasa es que pensaba que su papá se podía dar cuenta por el aspecto físico, porque para él era más fácil distinguir si era Esaú, porque cuando lo tocara lo iba a sentir velludito, cuando lo tocara por acá, en la carita. En cambio Jacob era más lampiño. Entonces, ¿cómo les parece que se fue? Y la mamá le dijo, tranquilo hijo, yo le hago el guisado, y ¿sabe qué hacemos? De esas pieles que trae su hermano de la casa, se envuelven ellas, así como aparece acá en el dibujito, que tiene como unas pielecitas acá. Entonces, no, se pone esas pieles y va y engaña a su papá. O sea, él va a sentir que usted está velludito, ¿cierto? ¿Cómo les parece? Que se fue Jacob para donde su papá, después de haberle hecho el guisado. Entonces llegó donde él, lo más de bueno, lo más de contento, y le dijo al papá, le dijo lo siguiente, que dice acá: Padre, dame tu bendición. Entonces le dijo, Padre, dame tu bendición. Sí, le dijo, Padre, dame tu bendición. Entonces él le dijo, pues como Isaac ahí mismo le dijo, pues, ¿usted quién es? Hijo mío, ¿quién eres tú? Él pensó que pues, o él se dio cuenta que había sido Jacob, porque la voz no era la voz de Esaú. Pero entonces Jacob le dijo, no, yo soy Esaú, yo soy tu primogénito. Entonces Isaac se queda como pensativo y le dice, bueno, vamos a ver si es verdad, venga, acérquese a ver. Entonces se fue Jacob hasta donde Isaac. Cuando Isaac lo tocó, lo sintió, y adivinen qué sintió. Claro, sintió pelitos, sintió vellitos, pero era la piel de los animalitos, era la piel de los animales, ¿sí? Entonces, ¿cómo les parece? Que cuando él sintió, entonces, pues cuando él le dijo que se acercara, y cuando también Jacob se agachó
también para que su papá lo palpara y todo. También Isaac se dio cuenta que olía como que olía fuerte. Pero resulta que también Esaú olía fuerte, porque claro, como él salía y cazaba y traía todos los animalitos pues como acá, como al hombro, así todo fuerte, como un hombre fuerte. Entonces cuando él llegaba con la casa y todo sudado y todo, entonces olía muy fuerte. Entonces se confundió Isaac y de verdad creyó que Jacob era su hijo. Entonces ya después le entregó entonces el guisado pues a su papá. Entonces, ¿cómo les parece que como Isaac se dio cuenta que sí, pues pensó que sí era? Entonces vamos a ver en el versículo 27, vamos a ver lo que empieza a decirle Jacob, lo que empieza a decirle Isaac a Jacob. Entonces, una vez cayó Isaac en que su hijo era Esaú, en teoría, Jacob empezó a ser un engañador. Actuó como un engañador. Isaac cayó en el engaño. Entonces vamos a ver lo que le empezó a decir, porque lo empezó a bendecir. Lo primero que le dijo es que tendría mucha lluvia y tierra muy fértil. ¿Sí? Mucha lluvia y tierra muy fértil. Imagínense, o sea, que él iba a tener todas las tierras y que sus tierras iban a ser fértiles, que iban a producir muchos alimentos, muchas comidas, también que iban a tener mucho trigo y mucho vino, y eso era ser muy rico, porque esas cosas en esa época eran supremamente importantes. Mucho trigo, mucho vino. ¿Qué más? Le dijo miren esto, que sus parientes se iban a inclinar. ¿Qué quiere decir eso? Que su familia se iba a inclinar ante él. ¿Y ustedes qué creen que quiere decir esto? Claro, que inclusive su hermano Esaú, el que era de verdad Esaú, iba a tener que inclinarse ante él. ¿Qué más? También que todas las naciones lo iban a servir y lo iban a respetar. Es decir, que todas las naciones que estaban cerca lo iban a respetar, lo iban a conocer. Y por último, que los que lo bendijeran iban a ser benditos. Es decir, que todo el que expresara una palabra de bendición para él también iba a tener bendición. Tremendo esto, ¿no les parece? Él tuvo todas estas promesas, pero ¿bajo qué? Bajo un engaño, bajo una mentira. Él engañó a su papá, él engañó a su padre, y esto no está bien. ¿Y cómo les parece que después de que él hizo esto, después de que él salió de recibir su parte y su bendición, salió de la tienda y en ese momento llegó su hermano, llegó Esaú?
Esaú hasta ese momento había sido engañado, había sido suplantado, y lo había suplantado su hermano Jacob. Entonces él entró con su casa acá, con el corderito, lo descargó, empezó a hacer su guisado para su padre, y cuando llegó donde su padre y le dio el cordero guisado, le dijo que estaba ella le dijo: papá, ya estoy acá para recibir mi bendición. Ay, ¿cómo les parece? Que Isaac mismo le pregunta: hijo mío, ¿quién eres tú? Entonces Esaú le responde: yo soy tu primogénito, soy Esaú. ¿Cómo les parece? Isaac en ese momento se estremeció horrible, le dio así escaramuza, así como cuando uno le da como piel de gallina cuando tiene mucho frío, tiene mucho susto. Lo mismo le pasó a él. Y él se dio cuenta en ese momento que alguien había suplantado a su hijo, que alguien había suplantado a Esaú. Entonces, cuando Esaú oyó que alguien lo había suplantado, pasaron dos cosas. Una fue que él lloró mucho y lanzó un grito y dijo: ¿cómo es esto posible? Y lo segundo que le dijo fue lo mismo que le dijo Isaac. Miren lo importante que era. Dice: Padre, dame tu bendición. Padre, dame tu bendición. Pero ya era demasiado tarde. Y eso fue lo que le dijo Isaac, que ya no le podía dar su bendición porque ya se la había dado a su otro hijo, a su hijo Jacob. Y esto era algo sagrado, algo muy íntimo, algo muy importante dentro de la cultura y dentro de lo que Dios mismo había establecido como el orden. Que el hijo que fuese delante de su padre y su padre lo bendijera, así iba a suceder. A pesar de que no era Esaú, Jacob ganó la bendición de su padre, o la robó más bien, robó la bendición de su padre. Entonces ahí reconoce que Jacob se llama así porque su nombre significa esto: engañador. U otra palabra que nosotros usamos es un tramposo, ¿cierto? Entonces Esaú, muy triste, además de que su hermano le haya también robado su herencia, su bendición. De todas formas, Esaú le ruega a su padre que le dé una bendición. Entonces, pues Isaac no lo deja sin bendición, le dice que también realmente lo que iba a pasar era que iba a vivir ¿dónde? Iba a vivir lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. O sea, es decir, no iba a vivir en las tierras que le había prometido Dios a Jacob. Y también que iba a defender su vida con la espada. ¿Qué quiere decir esto? Que le iba a tocar luchar para defenderse de todos. Que él no iba a tener compañías ni gente que peleara por él, sino que a él mismo le iba a tocar defenderse a sí mismo. Entonces, ¿cómo les parece esto? Ya ven por qué tienen los dos una cara distinta. Jacob con una cara como de engañador, y Esaú con tan poquito a su lado,
De este miren todo lo que dijo. Y de Esaú miren apenas lo que le dice su padre. Y le dice prácticamente todo lo contrario que le dijo a su hijo. Y todo fue ¿por qué? Por un engaño. Porque Jacob fue un engañador y engañó a su padre. Vamos a hacer, niños, la actividad que tenemos ahí. Recuerden que el link queda ahí. Entonces vamos a hacer la actividad un momento para que oremos para terminar este tiempo. ¿Listo? Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Bueno, niños, ¿cómo les fue en la actividad? Espero que les haya ido muy bien. Después de que hemos visto toda esta historia tan triste, nos damos cuenta que Dios no quiere que nosotros seamos como Jacob. A pesar de que Jacob tuvo bendición, todo fue con un engaño. Y vamos a ver todo lo que pasa después. Cuando su hermano se da cuenta, sale decepcionado, hay una ruptura, hay sufrimiento, hay dolor en la vida de Jacob por hacer esto. Eso no quiere decir que fue una recompensa de parte de Dios por el daño o el mal que él hizo, todo lo contrario. A partir de ahí a Jacob le toca empezar a sufrir muchas cosas y muchas consecuencias de esto que él hizo. Pero finalmente eso fue lo que sucedió. Jacob tuvo bendición y Esaú no. Jacob tuvo la bendición de su padre y Esaú no. Nosotros, no importa cuál sea la situación, nosotros no nos podemos salir de las situaciones como lo hizo Jacob. Nosotros debemos de salirnos de las situaciones o pedirle a Dios que nos ayude en las situaciones que tenemos por enfrentar. Porque está mal el engaño, pero Dios siempre nos va a respaldar cuando lo hacemos a la manera de Él. Recuerden que el Señor Jesucristo
vino a que nosotros viviéramos una vida para Él. ¿Por qué? Porque Él vivió para librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Entonces, por eso es muy importante, niños, que le demos gracias a Dios, pero también que entendamos que nosotros las cosas que hacemos las debemos hacer como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hizo Jacob fue como pensar en este tiempo. No pensó hacia futuro, no pensó en la eternidad. A él no le importó engañar a su padre, engañar a su hermano, engañar a Dios. Aunque a Dios nadie lo engaña. Pero él quiso pasar por encima de todos para conseguir lo que quería. Y era su ambición, era su deseo. Y se dejó también contaminar de otras personas que le decían, haga esto. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos pedirle a Dios dominio propio, debemos de decirle, Señor, yo no quiero hacer esto porque esto te deshonra, esto te desagrada. Esaú vivió las consecuencias de los actos o de las decisiones que tomó su hermano. Pero recuerden que él también en el pasado había tomado una decisión y era vender su primogenitura. Él le dio muy poquito valor a eso. Y ahí vemos cómo se desencadena todo esto. Finalmente Jacob lo que quería y su ambición era eso, era la bendición y la primogenitura. Él sabía esto, lo que importaba, pero no debía haberlo hecho de esta manera. Igual nosotros, cuando tengamos algo, cuando queramos conseguir algo, debemos de luchar por eso acá en este plano terrenal, porque para la eternidad el Señor Jesucristo ya murió por nosotros y debemos vivir nuestra vida para Él. Y todo lo que nosotros queramos hacer, que sea para la gloria de Dios, que sea algo bueno, estudiar, pasear, trabajar, todo lo que nosotros queramos hacer, lo tenemos que hacer en orden, en el orden del Señor, porque entonces ahí será una bendición completa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar alegría y nos va a permitir con los que están a nuestro alrededor de esa alegría, de esa paz. ¿Ustedes creen que Esaú cómo quedó? Esaú quedó súper triste y súper enojado con su hermano. Miren que no fue una alegría completa. ¿Por qué? Porque no fue en la bendición de Dios o porque no fue en el orden de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta tarde. ¿Listo? Por esta palabra. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Y gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de ti y disfrutar de tu gracia. Gracias, Señor, por dejarnos saber cómo no quieres, Señor, que hagamos las cosas, porque todo lo que hagamos lo debemos hacer como para ti, como para tu gloria y para tu honra. No como Jacob, que se llenó, Señor, de codicia y engañó a todo el mundo para obtener lo que quería, sino que todo hacerlo en el orden que tú dices y que tú mandas en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por los niños, bendícelos y guárdalos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Chao, niños, Dios les bendiga. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor.
La